con tanques ni cañones, las semillas en camiones, todos los fertilizantes los regarán los aviones, todos los fertilizantes los regarán los aviones. Así llegará la paz, así llegará la paz, así llegará la paz y la libertad. Seleiti Payana Kwai, Seleiti Payana Kwai, Seleiti Payana Kwai, y Payanti Montulkai. Y con sus buenas escuelas, con sus buenos profesores, sus mejores hospitales, con alimentos mejores, sus mejores hospitales, con alimentos mejores. Así llegará la paz, así llegará la paz, así llegará la paz y la libertad. Seleiti Payana Kwai, Seleiti Payana Kwai, Seleiti Payana Kwai, y Payanti Montulkai. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la última jornada de este quinto ciclo de charlas de la página Historias de Quillón. Y hoy día tenemos un invitado estelar, tenemos de invitado a Felipe Montiel Vera, quien es profesor de Historia y Geografía, historiador y documentalista chilote. Nacido el año 1961, hijo de profesores normalistas. Tiene a su haber libros y publicaciones sobre la historia de Chiloé y el mundo rural chilote, además de una cantidad importante de documentales sobre la historia de Chiloé y los vínculos de nuestro territorio con la Patagonia. Su libro, Historias de Viajero, es un referente para el estudio de las migraciones chilotas a la Patagonia y hace muy poco tiempo, junto al Centro de Estudio y Difusión del Patrimonio Cultural de Chiloé, estrenó el documental La Goleta de Ancud y la impronta chilota en la Patagonia. El profesor Montiel estudió en la Universidad de Concepción y en la actualidad es el director del Museo Municipal de Castro. En sus más de 30 años de trayectoria ha obtenido varios reconocimientos como el Premio Provincial en la Defensa del Patrimonio de Chiloé. Asimismo, el 2011 obtuvo el Premio Regional en Historia y Patrimonio. El 2018 obtuvo por unanimidad el Premio Chiloé de Extensión Cultural y para los 450 años del aniversario de la fundación de la ciudad de Castro fue considerado como vecino destacado de la ciudad. En la bitácora del Bicentenario de Chile aparece como uno de los 200 chilenos destacados a nivel de todo el país. Y la charla del día de hoy lleva por nombre Chiloé y la Patagonia, vínculos de ayer y hoy. Recordar que estamos transmitiendo por Radio Curruf y Mapu Express, quienes se nos han sumado desde el cuarto ciclo y estamos transmitiendo en conjunto este quinto ciclo de charlas de Historias de Quillón. Y también recordar al público que puede dejar sus comentarios, preguntas, los cuales iremos traspasando a José Montiel durante la entrevista que tenemos el día de hoy. Así que eso por la presentación. Muy buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Francisco? Gracias por la invitación. Gracias, como siempre, por haber aceptado y por tener tan buena disposición, la verdad. Así que quería preguntarle un poco, unas preguntas como más biográficas con respecto. Usted dice no dice, sino que es hijo de profesores normalistas, pero ¿usted dónde nace? ¿Cómo se desarrolla su infancia, adolescencia? ¿Quién lo motiva a estudiar historia? Mira, Francisco, yo nací en Santiago por circunstancias del destino. Mi madre en aquella época tuvo que viajar a Santiago, en una época que una operación de cesárea era una cosa bien compleja, complicada, así que nací en Santiago por circunstancias de la vida. Regresé inmediatamente después a Castro y mi vida la hice acá en la ciudad, ¿no? Soy de una familia bastante antigua de la ciudad de Castro y también, como tú decías muy bien, hijo de profesores normalistas. Nuestra familia es de profesores, muchos de ellos, mi abuela fue profesora, mis padres, tíos, tías, hermanos, también hermanas han sido profesores, así que somos una familia de maestros. Estudiar historia fue como una cuestión muy particular. En mi casa siempre existió la lectura. Mi padre era un buen lector. A mí me gustó siempre leer y me fui entusiasmando con la historia.
tuve buenos profesores en el Liceo de Castro, donde estudié la enseñanza media, así que por ahí se me despertó las ganas de estudiar y se me hizo como algo propio estudiar historia, y lo hice en la U de Concepción, donde tuve muy buenos formadores. Me acuerdo de muchos profesores, pero en especial del profesor Augusto Vivaldi, quien nos enseñó que había que volver a su tierra, volver a sus raíces y escudriñar, como él decía, la historia regional, para evitar, ¿cierto?, este monopolio que existe de Santiago de imponer una historia como hegemónica a nivel nacional, cuando en la región está plagado de historias locales ricas y tremendamente exitosas en cuanto a relaciones de vida y relaciones humanas. Así que eso un poco me motivó al estudio de la historia. Y desde la primera investigación que realiza sobre Chiloé, ¿cuál fue? ¿En qué año? ¿Y cuáles fueron las motivaciones de ese primer estudio? Para luego entrar de lleno al tema que nos convocó desde el día de hoy. Mira, la motivación fue bien clara. Yo entré a trabajar primero trabajé en el Liceo Politécnico unos años. Trabajé 3 años en el Museo Ramón Ángel Jara de los Muermos. De ahí entré a trabajar al Liceo Politécnico como profesor de historia. Y luego llegué a trabajar al Museo de Castro. Así que para mí fue como normal, digamos, de alguna manera, encontrarme con la historia. Mis primeros trabajos fueron vinculados al mundo campesino chilote. Yo comencé trabajando con recogiendo historias del mundo campesino, en un momento que era importante y crucial. Tuve la posibilidad de leer un artículo del geógrafo francés Philippe Grenier, y en su momento me llamó mucho la atención porque él hablaba de la riqueza de Chiloé, que había que salvar esa riqueza porque era importante para el mundo, y la verdad que el artículo Grenier me impactó de tal modo que me dieron muchas ganas de poder aportar, porque sentí que la cultura se estaba perdiendo, y por lo tanto que el cambio que había experimentado Chiloé con la llegada de la salmonera y el efecto salmonera implicaba la pérdida de identidad de las comunidades, y por lo tanto era necesario poder recuperar parte de esa memoria. Así que hice algunos libros ahí por el año 2000 relacionados juntamente con eso, sobre artilugios de madera, recuperando el quehacer de los campesinos. De ahí el 2006 con un libro también relacionado con lo mismo, ¿cierto?, con artilugios, con la cultura de la muerte. Después el 2010 también un libro importante que se llama Historia de Viajeros, donde recopilé 60 historias de la gente que viajaba a Patagonia, que consideré que igual era una injusticia que no se valorara esa historia de esta gente tan sacrificada, porque el chilote viajó por obligación, fue un viajero obligado, por necesidad. Entonces, claro, por ahí empezó este amor, este cariño, y bueno, siempre lo he dicho, yo escribo porque uno quiere su tierra, su terruño, y por lo tanto creo que uno está obligado, sobre todo desde la mirada del profesor, ¿no?, a entregar en su comunidad y a su comunidad, ¿cierto?, lo que uno aprendió. Con respecto para entrar a la temática del día de hoy, ¿usted de cuándo puede como establecer vínculos entre Chiloé y la Patagonia? Mira, bueno, yo creo que los vínculos son desde muy antiguos, ¿no? Si uno piensa que el poblamiento de estas islas, sobre todo en Chiloé, tiene un piso aproximado de 6.200 años, y de la Patagonia hablamos también de periodos prácticamente similares en la historia. Claro que hay vínculos desde muy antiguos. Aquí hay fechas que establecen presencia humana en Chiloé hace 6.200 años para la zona de Puente Quilo, 5.900 años para la zona de Yaldá, justamente ahí en tu tierra, en Quellón, 5.100 años para Chepu, 6.000 años para San Juan, últimas investigaciones. Y hay una fecha, fíjate, que es como una primicia que se está dando, que todavía no estamos al 100% para publicación, pero que establece, ¿no es cierto?, en un sitio cercano a Castro, el sitio de Rauco, una antigüedad superior a Puente Quilo. Estamos hablando más o menos de una fecha de 6.402 años de antigüedad. Entonces es un piso bastante antiguo, pero eran culturas que vivían acá, que se estaban adaptando recién a los primeros procesos marítimos. Es decir, ¿cierto?, estaban comenzando a acercarse al mar, estaban pescando, estaban cazando lobos marinos y comenzaban recién a entrarse a la navegación. De tal modo, ¿cierto?, que nosotros creemos que una vez que el hombre de Chiloé, el habitante antiguo de Chiloé, probablemente Chono, comienza a navegar, obviamente hace incursiones hacia el sur,
navegando por los golfos, seguramente Corcovado, por la zona de Quellón, archipiélago de las Guaitecas, posteriormente archipiélago de los Chonos, seguramente cruzaron el Golfo de Penas, Guayaneco y llegaron hasta la zona de Magallanes. No me cabe ninguna duda. Y así también sabemos de incursiones cahuéscar hacia el norte, hacia el área de los Chonos o, digamos, de las Guaitecas, y probablemente puedan haber llegado incluso cerca de Quellón. O sea, que hubo viajes, digamos, entre grupos humanos muy antiguos entre la zona de la Patagonia y Chiloé. Obviamente creo que así fue. Por lo tanto, esta situación se acrecenta mucho más esta vinculación con el viaje de Hernando de Magallanes, donde nosotros entramos como Chiloé a incorporarnos a un mundo más globalizado. Y con respecto a este viaje que desarrolla Magallanes, que está de aniversario hace poco, que el año pasado fue el aniversario, si no me equivoco, ¿cómo se desarrolló este viaje de Hernando de Magallanes? Mira, es curioso esto, pero el viaje de Magallanes responde a una situación mundial de la época que estamos hablando. Estamos hablando, cierto, que el viaje se inicia el 10 de agosto de 1519, zarpan de Sevilla, España, una gran expedición que fue auspiciada por Carlos I, rey de España, pero financiada por comerciantes de la época. Entonces, es un viaje que financia, yo diría, el capitalismo inicial. Eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué se hace este viaje? Simplemente porque había que encontrar una nueva ruta de comercio entre Europa, ¿cierto?, y las islas de las especies, las Molucas y el Asia. Rutas que ya se habían abierto por tierra, pero que había que ratificarlas por mar. ¿Qué es lo que pasaba? Los portugueses tenían control de la ruta del Asia porque había un tratado que se llamó Tratado de Tordesillas, establecido entre España y Portugal, donde todos los territorios hacia el este del Tratado de Tordesillas podían ser incorporados y comerciando los portugueses, y hacia el oeste los españoles. Esa es la razón por la cual en Brasil se habla portugués. Dicho esto, los españoles buscaron justamente un paso que, digamos, abarcara el Mar del Sur, pero a la vez buscaron un paso que permitiera llegar a las islas de las especies. ¿Y por qué eran tan importantes las especies para la época? Porque, bueno, eran la nuez moscada, el jengibre, el clavo de olor, una serie de cosas, lo que nosotros llamamos hoy día los condimentos. ¿Y por qué eran importantes? Bueno, porque no había luz eléctrica, no había refrigeración, y para todo el tema de la salazón de las carnes eran muy importantes. Y el comercio que había que abrir hacia allá también era más que interesante, con marfiles, jaez, seda, una serie de cosas. Los portugueses tenían el control de ese comercio, así que se hacía necesario, totalmente importante para los españoles, controlar esta ruta. Ese fue el objetivo, de tal modo que cuando descubren el estrecho, ellos, digamos, descubren la gran carretera del mundo, que pasó después por Magallanes y por Hornos, y que tomó también Chiloé a partir del año 1567, cuando se funda Castro, y posteriormente toda la preponderancia que tuvo el puerto de San Carlos de Ancud a partir de su fundación en 1768. Entonces, este viaje de Magallanes Elcano transforma la historia de la humanidad, une 5 continentes, es el primer intento del mundo globalizado de la época. Así que yo creo que es un viaje tremendamente trascendente y que está graficado, fíjate, está comentado por un cronista muy importante que se llamó Antonio de Pigafetta. Yo invito a la gente a buscar los antecedentes, a leer la Pigafetta, donde relata todas las penurias que pasó esta expedición en el Pacífico. Fíjate que fue tanto que él contaba, por ejemplo, que había un momento donde el agua se pudrió, donde no tenían que comer, comían los cueros, chupaban cueros, comían una galleta que prácticamente se convertía en un polvo lleno de gusanos, hablaba una serie de cosas, cuenta tremendas peripecias del viaje. Sin embargo, ellos pasan a la zona del estrecho, bautizan la zona como Patagonia, ¿no? Eso es una historia que ya la gente conoce, pero curiosamente, fíjate que siendo tan joven en la época que viajó Magallanes, tenía 41 años, él muere justamente luego que logra llegar a las Islas Molucas en la batalla de Mactán. En la batalla de Mactán se da el 27 de abril, si no me equivoco, de 1521. Fíjate que ahí muere Magallanes. Y su lugarteniente, se llamaba Sebastián Elcano, continúa este viaje. Y después de un montón de peripecias, montones de peripecias, fueron prisioneros, los soltaron, lograron llegar, ¿cierto?, al puerto Sanlúcar de Barrameda, en España, el 6 de septiembre del año 1522. Es decir, de 239 hombres que zarparon en esta grande expedición,
solamente llegaron 18 con vida. Se dice que el día que llegaron a Sanlúcar de Barrameda, lo primero que hicieron fue ir a la iglesia a rezar, a arrodillarse, a dar gracias al Señor por haber llegado luego de este tremendo viaje azaroso. Pero junto con ello, y lo que siempre digo, ellos abrieron esta gran carretera del mundo que pasó siempre por Magallanes y por Hornos hasta que se descubre recién, ¿cierto? El canal de Panamá, perdón, se hace, el canal de Panamá se construye recién en 1914. Así que Chiloé va cobrando preponderancia a partir de la fundación de Castro y su relación con Magallanes comienza a ser totalmente distinta. Una relación política, una relación, ¿cierto?, muy, muy distinta a la que fue en un comienzo. Entonces, claro, lógicamente, Magallanes es el que abre esta ruta, pero a su vez, ¿cierto?, establece todo un camino de comunicación donde Chiloé tenía un rol preponderante. ¿Y por qué digo importante? Porque acá en Chiloé se forman los vientos que permiten navegar hacia el oeste. Sin la presencia de los vientos a la altura de Chiloé en el Pacífico, jamás se habría producido la expedición de Magallanes y no tendríamos la primera circunnavegación del mundo. Y con respecto a esta cierta importancia geopolítica que adquiere el Estrecho de Magallanes y no sé si llamarlo intervención, pero el interés que surge con respecto a grandes potencias, con respecto a este paso que existe y la importancia que adquiere Chiloé también en ese sentido, como geopolítico, estratégico, ¿cuáles son como las potencias que se ven involucradas en esto? ¿O qué nos podría contar sobre esa situación? Mira, lógicamente las potencias de la época que estamos hablando nosotros, siglo XVI, eran Francia, Inglaterra, Portugal, España. Lógicamente, cuando se descubre un paso y otra ruta comercial, todos la quieren dominar, porque es una ruta de comercio. Estamos hablando aquí de los inicios del capitalismo, digamos, expansivo. Así que era realmente potente. Fíjate que antes de hablar de otras potencias, voy a hablar de un primer intento colonizador del estrecho. Fíjate que el estrecho se intentó colonizar el año 1884 y lo hizo un español que se llamaba Pedro Sarmiento de Gamboa. El rey Felipe II lo nombró a él gobernador de las tierras de Magallanes y él organizó una gran expedición hacia el estrecho. Una tremenda expedición con naves, con hombres, qué sé yo. Y él llega al estrecho de Magallanes y funda 2 ciudades. Y la gente seguramente se va a recordar. Una de ellas se llamaba Rey Don Felipe y la otra se llamaba Nombre de Jesús. Rey Don Felipe se funda en el año 1584, aproximadamente hasta el año 1589, perdón, 87 probablemente, y es la que se conoce como Puerto del Hambre, porque la gente se comenzó a morir de hambre, quedaron prácticamente abandonados, y de cerca de sus 300 personas que tuvo en ese lugar, obviamente al final se fueron muriendo, y el último expedicionario fue rescatado en 1590. Fue una cosa muy triste, dolorosa para los españoles. Entonces yo digo, donde no pudo el español, curiosamente pudo el chilote, porque llegó al mismo lugar, ¿cierto?, a fundar el Fuerte Bulnes después en 1843. Entonces, yo siempre digo, o sea, claro, donde no pudo el español, ¿por qué? Porque el chilote, que vivía en un lugar muy frío, inhóspito, ¿cierto?, acostumbrado al viento, a la lluvia, al sufrimiento, no se le hizo difícil adaptarse en esas soledades. Sin embargo, el español no pudo realmente y estos hombres finalmente murieron y fue la tumba de muchos hombres, así que fue un intento muy fracasado de Pedro Sarmiento de Gamboa. Luego de eso, digamos, de Gamboa, hay 2 incursiones que yo quiero nombrar y que son también interesantes. Son las incursiones holandesas a Chiloé. Castro se funda en 1567 por Martín Ruiz de Gamboa y Avendaño, y el año 1600, poco tiempo que ya tenía Castro, una ciudad chiquitita, recién en cierne, fundado por los españoles, porque, como todos sabemos, los españoles llegaron a interrumpir un proceso evolutivo de una población que aquí estaba viviendo. Ellos no llegaron a descubrir nada, aquí había gente viviendo, como ya dijimos, hace miles de años. Sin embargo, a partir de esa llegada de los europeos, el mundo del chilote comienza a cambiar. Así que el año 1600 llega una expedición holandesa de Baltasar de Cordes, que asalta la ciudad de Castro, ¿no?, quema la iglesia. Ellos estaban en guerra, Holanda con España, por lo tanto, ¿cierto?, queman el pueblo, lo incendian y la ciudad se destruye. 43 años después llega una segunda expedición holandesa, también con intenciones de ver cómo era la cosa acá en la zona. Pasaron por el estrecho de Magallanes, llegaron a Castro, quemaron la ciudad, incendiaron,
hicieron comunicación con caciques huilliches locales, fíjate, muy curioso esto. Se produce una suerte de alianza, ¿no?, para echar a los españoles, cosa que después no prospera. Y cuando ya van de regreso en la isla Butachauque, Enrique Brauer es herido de muerte por una flecha indígena, de tal modo, cierto, que él fallece en las cercanías de Ancud. Es lo que se conoce hoy día como Bahía del Inglés. Bueno, su lugarteniente, Elías Herman, continúa el viaje, llegan a Valdivia, están ahí varios meses, donde se encuentran con caciques locales, y luego no prosperó esta suerte de quedada de los holandeses y finalmente se retiran y vuelven a Holanda. O sea, ya había una ocupación holandesa importante. Luego, digamos, yo te puedo decir que hay un intento bien particular que se da de los ingleses, que sucede, ¿cierto?, en el archipiélago guayaneco. Estamos hablando al sur del Golfo de Pena y que ocurre el año 1741, producto de un hecho muy fortuito. Resulta que hay una gran expedición inglesa que tenía también intenciones de conocer estos lugares, que para ellos le apetecía, digamos, el control del estrecho, y por lo tanto envían al comodoro George Anson con 7 naves, una tremenda expedición. Pero fíjate que los mares son tan bravíos en el sur, tremendos mares, en la zona del estrecho, en la zona de Cabo de Horno, que las naves, muchas se hundieron, otras regresaron, y una pasó, digamos, a Guayaneco y se hunden en el archipiélago guayaneco, y es la fragata Bagger, la famosa fragata Bagger, ¿cierto?, donde venía un guardia marina que tenía apenas 17 años, que se llamaba John Byron, que luego fue el abuelo del gran poeta inglés Lord Byron. Bueno, John Byron se convierte luego con el tiempo en vicealmirante de la Armada Británica, y él, digamos, es náufrago en Guayaneco, porque se hunde, digamos, la Bayer. Muchos de sus tripulantes van hacia el sur. Fíjate que algunos llegaron hasta Brasil, es una historia tremendamente azarosa, a remo prácticamente hasta Brasil. Fueron tomados prisioneros algunos, canjeados después digamos, por indígenas, una suerte de viaje tremendamente interesante. Pero 4 de ellos, tripulantes, incluyendo John Byron, llegaron a Chiloé. ¿Por qué llegaron a Chiloé? Porque fueron, digamos, encontrados por un cacique local, chono, que se llamaba Martín de Olleta. Y Martín de Olleta los trae a Castro, porque Martín de Olleta era amigo de los españoles. Tenía nombre español, seguramente se lo dieron los curas. Y él trajo a Byron a Castro y a los 3 sobrevivientes más, y Byron estuvo preso luego, ¿cierto?, en Chacao, en el fuerte de Chacao. Por lo tanto, ¿cierto?, para los españoles fue una tremenda conmoción. Habían estado 3 meses o más tiempo ingleses en Guayaneco y ellos no tenían idea. Y esto se fue conocido después en España, en Madrid, y se ordena después, ¿cierto?, al gobernador de Chile, que se llamaba Domingo Ortiz de Rosa, si no me equivoco, le ordenan que él se preocupe porque había intención de la corona de fundar un fuerte, fíjate, en una isla, en el archipiélago de los Chonos, que se llama Inche, o digamos que, o Tenquehuen, o Isla Tenquehuen. De tal modo, ¿cierto?, que intentaron hacer un fuerte allí, producto de esta incursión inglesa apabullante para la época, que finalmente no da resultado, pero que había intenciones de potencia de controlar este lugar, había. Y agregarte un cuarto bonus track, por así decirlo, que es el viaje de Abel, un francés que pasa por acá, un navegante, un botánico francés, un explorador que fue vicealmirante de la Armada Francesa. Él tiene un viaje que se llama Viaje alrededor del mundo en la fragata Venus. Él pasó por acá y levantaron varios informes para el almirantazgo francés, y uno de esos informes, el año 37, dice que estos eran territorios prácticamente de nadie, que la presencia española era prácticamente mínima, y por lo tanto eran territorios muy apetecidos y que podían ser perfectamente conquistados, digamos, por los franceses. Por lo tanto, que habían intenciones de esta situación, de tomar control de Magallanes, porque al final de cuentas Chiloé era la llave del Mar del Sur. Controlar Chiloé era controlar justamente Magallanes, porque de la gobernación de Chiloé dependía en aquella época el control del estrecho, aunque la presencia española era prácticamente nula en esos lugares. Así que eso se acrecenta después
luego, lógicamente, con el viaje de la llamada goleta Ancud. Quería dejar unos saludos para que no se vayan acumulando, que han llegado. Hugo Torres dice, grande profe Felipe. Gloria Rodríguez, muchas bendiciones, no conozco, pero me parece una isla maravillosa. Roberto Solís, saludos también, profe Felipe, le dice. Orlando Alarcón, qué interesante historia nos cuenta, de acá desde Quellón, don Orlando. María Teresa Triviño, grande, y más abajo agrega, don Felipe Montiel, gran historiador y gran persona. Saludos para usted y su familia. Yo, gracias a doña María Teresa, tuve el primer alcance con un libro de usted, así que también le agradezco a doña María Teresa, la hija de carpintero de Rivera, don Charcheta, conocido acá, y quedó la memoria rescatada a través de un libro de Felipe Montiel. Jorge Germán Triviño, España. Sí. Jorge Germán Triviño, España. Así es. Ahí Jaime Renearo Subiabre, saludos a Felipe Montiel, como siempre un agrado escucharlo y aprender. Jorge Antriao Miranda, un saludo desde Punta Arenas, desde un Huilliche en Magallanes. Qué bueno. Javier Cárcamo Bamonde, otro saludo de acá, profe desde Quillón. Moisés Kelly, hola, saludos desde Punta Arenas. Roger Santos Faúndes, qué interesante, y le deja saludos. María Claudia Millaldeo Áviles dice, qué interesante tema. Gracias por el relato del señor Montiel. Excelente. Y Alejandro Manel, el último comentario que ha llegado hasta ahora, ¿dónde le sacamos la pila al profe? Pero con respeto. Un afectuoso abrazo, profe. Muchas gracias, Francisco. Gracias a la gente igual por escribir. Ahí tenía hartos saludos que estaban. Le quería preguntar ahora, quizá en parte lo último que nos comentaba de estas potencias que se vienen asomando, en gran parte el tema de la fragata Veiger y lo que involucra hace que después Chile instale la misión de Cailín por un lado y también el tema de pasar a pertenecer al virreinato del Perú, ¿o no? ¿O es una lectura errónea eso? No, nosotros pertenecemos al Virreinato de Lima a partir de 1768 y se establece una suerte de comercio con Lima a partir de esa época. Comerciamos alerce, comerciamos jamones hacia Lima, había un comercio bastante fluido, pero eso termina en 1826 cuando Chiloé es incorporado, digamos, a la naciente República de Chile. Lo que creo que es bueno puntualizar acá es sobre el viaje de la goleta Ancud, que se produce después, claro, de esta incursión inglesa y después de estos viajes que hicieron los franceses por la zona. Chiloé era capitana de ruta australes y, como yo dije antes, la llave del Mar del Sur. Por lo tanto, cierto, Bernardo Higgins Riquelme, que era, digamos, considerado por algunos como el padre de la patria, etcétera, él parece que tenía mucha idea de que estas tierras fueran incorporadas por el Estado chileno. De tal modo que durante el gobierno de Manuel Bulnes Prieto, el año 1843, el presidente de la República de la época ordena a Domingo Espiñeira Riesco, que era intendente de Chiloé, la construcción de una goleta. Él se la encarga a Juan William Wilson, ¿no? Uno lo puede encontrar igual como Juan Guillermos, digamos, en la historia. Ordena que se construya una goleta con carpinteros de la zona en Ancud. ¿Cuál era el objetivo? Tomar posesión de la zona del Estrecho de Magallanes, que todavía eran tierras prácticamente de nadie, porque a pesar de que jurídicamente Chiloé se extendía hasta ese lugar, su gobernación, no había ningún control político, o sea, no había ningún control efectivo de la zona. Por lo tanto, se construye esta goleta, se hace una gran minga, se compran todos los elementos necesarios en Valparaíso, en almacenes de Valparaíso, se construyen rápidamente y se permite el inicio de un viaje. A la goleta se la bautiza como Ancud, y la goleta es el primer buque de guerra de la Armada de Chile, que de guerra tenía muy poco, tenía un par de cañoncitos y entre eso un piedrero que llevaba adelante, que era un cañón muy chico que le colocaban piedras, que era para repeler ataques muy locales. Sin embargo, la expedición de militar tenía muy poco, pero ellos tenían la intención de quedarse
y por ello fueron 23 personas en ese viaje, incluyendo Juan William, que era el capitán, Carlos Miller, que fue el práctico que ellos recuperaron y levantaron en la zona de Curaco Vélez, Bernardo Filippi, que era naturalista, Horacio William, que era hijo del capitán, y dos mujeres, fíjate que yo siempre rescato, Venancia Algueta e Ignacia Leiva, esposas de los marineros Jara y Vidal respectivamente. Entonces se hace este viaje en invierno, saquemos la cuenta, se hace en invierno, la coleta se hace a la mar, y el 22 de mayo de 1843 la goleta Ancud comienza a navegar por los canales, por Chacao, ¿cierto? Y logra llegar ahí a la zona de Dalcahue, y posteriormente el 25 de mayo en Curaco de Vélez ellos, digamos, de alguna manera toman contacto con Carlos Miller. ¿Por qué era importante Miller? Porque era un cazador de lobos, era un práctico que conocía los lugares, había navegado por la zona, y la goleta necesitaba, digamos, con alguien que conozca. No habían mapas en aquella época, no habían mapas, no habían cartas de navegación, así que el viaje fue así como a la que te criaste nomás, o sea, digamos, vamos a hacer un viaje y qué mejor que la gente de Chiloé, que era aguerrida, soldados de la guarnición de Ancud, en fin, y vamos a hacer un viaje. Por lo tanto, ¿cierto? El 22 zarpan, el 25 están en Curaco de Vélez con Carlos Miller, a quien lo agregan a la expedición. El 27 llegan, digamos, a la isla de Quehue, donde el curita de la época, el cura, que se llamaba Alejandro Branche, él le entrega ciertos elementos, unos corderos, le regala papas, qué sé yo, pescado, maderas para la embarcación y para los viajeros. Así que comienzan a hacer su viaje, ¿cierto? Cruzan, llegan a la cuadra de Quellón, luego cruzan el Golfo de Corcovado, se internan por los canales, digamos, llegando a Puerto Americano. Luego que están en Puerto Americano, intentan un primer cruce, digamos, de uno de los peores golfos del mundo, que es el Golfo de Penas. En una nave que era muy pequeña, porque eso también es bueno decirlo. Fíjate que la goleta Ancud tenía apenas 15 metros 84 centímetros de eslora. Tenía 3 metros 80 de manga, de ancho. Tenía de puntal 2 metros 22. O sea, es una cosa muy, muy chiquitita, y tenía que recorrer aproximadamente más de 1.200 kilómetros. Así que cuando intentan cruzar el Golfo de Penas, lo que ocurre es que hay un viento, un temporal desatado en el Golfo, de tal modo que se le rompe el macho del timón, quedan prácticamente al garete, se rompen algunas tablas, digamos, empieza a entrar agua en la embarcación, y el capitán Williams ordena regresar en un movimiento en U muy peligroso en el pleno Golfo, que hacen que esta embarcación, a punto de zozobrar, regrese a Puerto Americano. Y aquí se produce una cosa curiosa, que se produce una segunda expedición dentro de la primera. ¿Por qué? Porque ahora que llegan a Puerto Americano, se preguntan los expedicionarios, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer? No nos queda otra que volver a Chiloé. Entonces, en una chalupa, vienen a remo a Chiloé y hacen un viaje de 600 kilómetros ida y vuelta, 300 para venir a Dalcahue y 300 para volver a buscar los repuestos, arreglar el macho del timón, y regresan a Puerto Americano. O sea, un tremendo viaje. Y luego de aquello, una vez que están de nuevo en Puerto Americano y reparan la embarcación Ancud, nuevamente zarpan, intentan el segundo cruce del Golfo de Penas, lo logran con éxito, y el 21 de septiembre, ¿no es cierto?, llegan a la zona de Santa Ana, donde fundan el fuerte Bulnes. Y allí toman posesión del Estrecho de Magallanes a nombre del Estado de Chile. Se hace un acta de toma de posesión del estrecho y queda incorporado ese territorio al Estado de Chile, incorporando miles de kilómetros cuadrados para el Estado. No olvidemos que en aquella época todos esos territorios eran chilenos. De Santa Cruz hacia el sur, prácticamente por el lado del Atlántico, era Chile, eran chilenos. No olvidemos que Chile perdió esos territorios en el Tratado de 1891 con Argentina. Así que eran la incorporación de una inmensidad de territorios sin disparar, como yo digo, un solo tiro, en una expedición totalmente pacífica. Entonces, ahí se produce igual un mito, una cuestión que hoy día puede ser prácticamente una leyenda, porque dicen que, bueno, al día siguiente, cosa que es efectivo, llegó una fragata francesa que funcionaba a vapor, esas inmensas máquinas a rueda que habían antiguamente, desembarcan los franceses, elevan su pabellón francés, y el capitán William le reclama en una carta al capitán Maizans,
y le dice que no podía extender su bandera porque era control chileno y que ellos habían tomado posesión del estrecho de Magallanes. No es que la hayamos ganado por un día, eso no es así. Ellos iban en tránsito hacia las Islas Marquesas, por lo tanto, no es cierto eso. Pero de que había interés de otras potencias del mundo para controlar el estrecho de Magallanes, claro que las había, y Chiloé fue, digamos, entró a la historia náutica mundial con una tremenda hazaña, donde lógicamente no se disparó ningún tiro. Los tiros se disparan después, y lo vamos a aclarar más adelante en otra etapa de la historia, pero resulta que por lo menos por parte de los chilotes no fue así. Lograron el control de la zona, tomaron posesión, fundaron el fuerte Bulnes, y luego la goleta se comienza a regresar, ¿no es cierto? Regresa el 15 de noviembre, hace varios viajes más, y después por ahí termina desguazada, ¿no es cierto?, la goleta Ancud, pero que cumplió un rol preponderante en la anexión de esta zona, y de ahí en adelante, ¿cierto?, el ir y venir de los chilotes no cesó nunca más hasta el día de hoy. Antes de adentrarnos un poquito más en ese ir y venir de los chilotes y las chilotas hacia la Patagonia, quería dejarle unos saludos más. Acá de Hugo Torres dice de nuevo, un maestro y mentor. Luis Sousi, saludos desde Ancud. Un abrazo, Felipe. Aprovecho de agradecer a Luis Sousi, que nos facilitó este libro tremendo, que lo tengo acá al ladito. Hermoso libro, hermoso libro. Infancia rural de Chiloé, una mirada en perspectiva. Luis va a estar con nosotros en julio, así que ahí lo vamos a tener acá también. Janet Cárdenas, saludos desde Curaco de Vélez. Marcelo Ojeda, interesante exposición, gracias. Carmen Luz, saludos desde Pitrusquén. Marcelo Ojeda dice, estoy tratando dentro de lo posible ver las charlas aquí expuestas, mis antepasados son de Chiloé. Don Felipe está haciendo un buen recorrido histórico por las distintas etapas. Aquí les dejamos todas las charlas en el siguiente enlace. Ustedes apretan ese enlace y van a encontrarse con los 4 ciclos que hemos subido hasta ahora. Y ya yo creo que hoy día en la noche, entre hoy día en la noche y mañana domingo, estarán las charlas del 5º ciclo listas para que las puedan ver a través de YouTube. Igual la pueden ver a través de Facebook. Jorge Andrés Antriao dice, imagino que sale a la entrada del invierno por la predominancia del viento norte. Le pregunta. No, yo creo que fueron circunstancias, o sea, ellos querían navegar con buen tiempo, lamentablemente la premura del momento histórico que se debía hizo que el viaje fuera en invierno. O sea, a nadie en normal estado se le ocurriría hacer un viaje en invierno cruzando el Golfo de Penas. Es muy difícil, sobre todo para la época en que era navegación a la vela, así que muy difícil. Lo hicieron porque las circunstancias obligaron y era un mandato del presidente Bulnes, por lo tanto había que cumplirlo. Y no en vano la goleta se llamó Ancud, o sea, igual le dio un sello chilote, porque el presidente, habían querido colocar el nombre presidente a la goleta, él se negó y dijo no, que se llama Ancud. Por algo fue Ancud, porque eran los chilotes los que iban a incorporar esta zona. Y de hecho, digamos, hoy día son un factor preponderante en la zona sur de Argentina y Patagonia chilena. Marcelo Ojeda dice, uno de ellos es Sebastián Montiel, casado con María Leiva. ¿Había un pariente suyo? No. Oye, mira, bueno, yo creo que después hay que ver lo que pasa después. Lo que pasa después con la goleta, yo creo que es importante irlo relatando también. Sí. Ahí le quiero dejar los últimos 3 saludos. Acá Sebastián Jara, mi querido tío, crack de crack. Eso viene de familia. Diane Álvarez Montiel, felicitaciones, muy interesante. Y el último comentario hasta ahora, Carlos Panales, como quizás dijera Atahualpa Yupanqui, que no se calle el historiador. Muchas gracias. Sí. Ahora quería pasar a eso, a lo que viene después de este viaje de la goleta Ancud, pero quisiera preguntarle un poco con respecto al documental que usted realizó, que es de los trabajos más recientes que usted ha tenido. Si nos puedes contar un poco con respecto a ese documental. Sí. Me dijo que estuvo rondando por canales locales. Si nos puede contar un poquito más sobre eso para después pasar a lo que pasa después de la goleta. Claro, no, es un documental que hicimos con el Centro de Estudio del Patrimonio, que nos financió el Gobierno Regional de los Lagos el 2019. Logramos terminarlo este año, porque con el tema de la pandemia, toda una serie de problemas. Así que hicimos un recorrido que se llama La Goleta Ancud y la impronta chilota en la Patagonia. Lo pasamos hace como 2 meses en canales locales de cable. Pronto lo subiremos a YouTube para que lo pueda ver el público en general.
Lo pasamos en canales de Quellón, en canales de Castro, en Ancud, desde Chillán hacia el sur. Dura 1 hora 20, es un trabajo del Centro de Estudio del Patrimonio y ahí trabajaron varias personas. César Velázquez como comunicador audiovisual, ¿cierto? Alejandro Orellana, y bueno, el presidente del Centro de Estudio, el profesor Rubén Barría Ojeda, también, y otras personas más que nos colaboraron también en esa situación, ¿no es cierto? Juan Carlos Barría, y otros más, ¿cierto?, que nos colaboraron en este tremendo trabajo que se realizó, digamos, con este viaje a la Goleta Ancud y con ese documental. Ahora está relatado este suceso histórico importante, hay imágenes en 3D, está grabado en Full HD y va a permitir tener una herramienta de trabajo que además tiene una cosa que es muy importante. Nosotros le regalamos el documental a 209 escuelas de Chiloé. O sea, eso también tiene un valor. Entregamos a todas las escuelas, incluyendo las de Quellón. Me imagino que habrán llegado a las escuelas, yo imagino que sí. Entregamos en Quellón y entregamos en todas las escuelas de Chiloé 209 ejemplares del documental para que lo puedan reproducir, para que lo puedan compartir. No tiene fines de lucro, o sea, nada. Ninguno de los documentales que hemos hecho tiene fines de lucro. Tienen fines educativos para estudiantes, para público en general y para profesores. Porque hay poco material justamente sobre la historia de Chiloé, así que ese aporte fue el que hicimos nosotros. Ahora último, esperemos que lo puedan disfrutar después en los colegios y lo puedan compartir como quieran, digamos, la gente en sus redes una vez que la subamos ya a YouTube. Pero ahora por lo menos sé y tengo la certeza de que están en la escuela porque personalmente hice el recorrido por todas las corporaciones entregando la cantidad de documentales para la escuela. Perfecto. Y ahora sí nos adentramos un poco, avanzando un poco más en el tiempo, finales del siglo XIX ya. ¿Qué sucede después del viaje de la Goleta Ancud? Esta intensificación de la relación entre la Patagonia y Chiloé. Si nos puede contar un poco. Sí, claro, bueno, suceden muchas cosas después que son muy interesantes. Mira, la historia de la Goleta Ancud yo creo que es una historia náutica a nivel mundial, ¿no? Extraordinaria, que es bueno, es digna de recordar y de leer. ¿Qué pasa después de la llegada de la Goleta Ancud? Bueno, se funda el Fuerte Bulnes y Punta Arenas se funda 5 años después como un centro penitenciario, como una prisión, donde enviaban ciertos arreos rematados o qué sé yo, a personas que eran, digamos, sometidas a prisión, lo enviaban a la zona de Punta Arenas. Luego la ciudad surge, pero Punta Arenas se funda en 1848. Luego de eso, ¿cierto? Porvenir se funda en 1894, Natales en 1911, fíjate, Puerto Natales, Río Gallego en 1885 se funda Gallego, Ushuaia se funda en 1884, Río Grande en 1921, Comodoro Rivadavia se funda en 1901, Río Turbio en 1942. Surgen un montón de ciudades en la Patagonia y en casi todas ellas, no me cabe ninguna duda que estuvo presente el elemento chilote. Por lo tanto, lo que pasa después es tremendamente preponderante. ¿Qué sucede además? El año 1867, cuando el presidente de Chile era José Joaquín Pérez, ocurre un hecho trascendente que cambia la historia de Chiloé y yo digo cambia la historia de Magallanes. ¿Por qué? Porque este presidente ordena varias cosas, entre ellos permitir la libre llegada de colonos a la zona de Magallanes. Hasta ese momento no se permitía la llegada de colonos chilotes. Aunque nosotros participamos en primera instancia en la incorporación, no podíamos ir a la zona de Magallanes. A partir de 1868 se abre esa posibilidad para todas aquellas personas que quieran ocupar los territorios de Magallanes, tanto chilenos como extranjeros, y nosotros, por supuesto, que concurrimos. De tal modo que luego Óscar Viel Toro, que era gobernador de la zona de Magallanes, él, digamos, permite y saca este decreto que permite la llegada de colonos chilotes. Así es que con Viel Toro se produce otro momento en la historia de Chiloé muy importante, porque del puerto de Ancud salen en el año 1868, si no me equivoco, unas 60 familias que se fueron con todo y se fueron a Magallanes. El primer intento colonizador ya en serio de la gente de Chiloé. Y fueron a incorporar. Y se produce después toda la inmigración que se conoce como inmigración golondrina o temporal a la Patagonia, donde la gente iba a trabajar a las estancias que iban surgiendo, digamos, en la zona de Magallanes. Por lo tanto, cierto, Punta Arenas, que el presidente Joaquín Pérez lo había transformado en un puerto importante,
recibe a los colonos que llegan, digamos, en barco en aquella época de viajeros a la zona de la Patagonia. Los primeros establecimientos ganaderos se abren en el año 1880. Fíjate que entre 1894 y el año 1899 emigraron desde Chiloé a Magallanes unas 500 personas que zarparon del puerto de Ancud. Habían días que no cabía la cantidad de barcos en la bahía de Ancud con gente que quería viajar a Magallanes. La región se transforma totalmente en una región, digamos, que comienza a producir ganado lanar, que se incorpora con la presencia de Diego Dublé de Almeida, y que de las 300 primeras ovejas que se llevan al territorio, provenientes algunas de Malvinas, para fines del siglo, y ya en las primeras 2 décadas del siglo XIX, del siglo XX, estamos hablando que había más o menos 2 millones de ovejas. O sea, la región se convierte en un lugar de exportación de lana, de gran producción, y con ello igual, cierto, se produce una situación muy particular con la llegada de los obreros y trabajadores a la zona. Entonces, claro, la región cambia a partir de la llegada de los chilotes a Magallanes. Llegan también colonos extranjeros que hacen su aporte también importante en la zona de Magallanes, pero también se produce un hecho aquí bien trascendente que hay que puntualizar quizá un poco más adelante. Pero claro, a partir de Ancud se produce una tremenda transformación de los territorios de Magallanes que, comienzan a instalar frigoríficos, comienza la producción de carne a gran escala, de ganado lanar, y a exportar lana fundamentalmente a Inglaterra, y las estancias van surgiendo con capitalistas extranjeros, con capitales ingleses y españoles en toda la zona de Patagonia, tanto chilena como argentina. Y con respecto a este poblamiento que desde gran parte de la historiografía se le da gran valor al europeo migrante, dejando de lado al chilote, pero ¿cómo fue este poblamiento de Chilote? Usted decía que era inmensa las cantidades de familias que partían para allá, a un lugar inhóspito, con muchas dificultades, me imagino. Entonces, de repente se cuenta como una historia feliz, pero también hay tragedia, ¿no? Absolutamente, o sea, para nada hay un poblamiento feliz. O sea, hay historias tremendas de sacrificio de la gente de Chiloé, tremenda de Chiloé, pero no solamente de la gente de Chiloé. Partamos por el principio. Digamos, por ejemplo, que la llegada del capitalismo europeo a la zona, ¿no? Con la llegada de las ovejas que van a poblar la zona de la Patagonia, se produce también, la persecución y el exterminio de las culturas patagónicas. También hay que decirlo, la persecución, la matanza, el asesinato de pueblos originarios. Si eso tampoco se puede desconocer. Eso es una realidad, lo que sucedió. Se pagaba por cazarlos como verdaderos animales. Es una historia increíble, escondida, de la más oscura, digamos, que hay en este país, como tantas otras más que hay escondidas. Pero es una historia grotesca que sucede. ¿Por qué? Porque, bueno, el indígena que había circulado, digamos, tranquilamente por la Patagonia, ve que sus espacios se le empiezan a ocupar, ¿no? Primero por gente que no conocían y después por animales que tampoco ellos conocían. Ellos le llamaban el guanaco blanco. Y comienzan después, ¿cierto?, obviamente, a ser perseguidos los indígenas porque cazaban los corderos. Era obvio, tenían que comer, habían llegado a su territorio y por lo tanto los estancieros comenzaron a perseguirlos. Muchos se prestaron para esas persecuciones. Muchos estancieros que después pasaron a ser prohombres de la Patagonia, increíbles prohombres, como los grandes hombres de la Patagonia, fueron los más terribles perseguidores de indígenas. Entonces, yo creo que cuando uno ve lo que pasó en tiempo atrás, ¿no es cierto?, con lo que comienza en Chile el año 19, ¿no es cierto?, con esto, digamos, todo este movimiento en Chile social potente, preponderante a nivel nacional, y lo que pasa en Magallanes cuando la gente comienza, digamos, a derribar todos estos elementos que son parte de una historia de la Patagonia, es porque también hay una razón de ser, ¿no? Hay una frustración, hay un tema, digamos, de injusticia, que la gente ve que hubo mucha injusticia y de repente son historias que el país lo esconde bajo la alfombra, ¿no?, que pareciera esconder, pero que están ahí en realidad. Así que el primer punto, digamos, de un poblamiento complicado se da, digamos, con esa historia. Primer punto. El segundo punto, ¿cierto?, historias que están ahí como escondidas, es lo que sucede el año 1906, con el gran enganche de chilotes hacia la desembocadura del río Báquer, en lo que se conoce como la tragedia obrera de Bajo Pisagua. Yo creo que eso también muestra la vida dura del chilote, el sacrificio de su gente, y lo que sucede con esa compañía explotadora del Báquer es tremendamente complicado.
La verdad que llegan trabajadores a la Corta de Ciprés a trabajar en una compañía que quería, digamos, trabajar en ganado, pero resulta que al poco andar la compañía se declara en quiebra, la gente es abandonada ahí, ¿cierto? Y terminan muriendo mucha gente de hambre, algunos dicen de escorbuto, pero digamos, en la oralidad siempre quedó, ¿cierto?, de que la gente había sido envenenado en el pan para no pagarle los sueldos, y definitivamente, ¿cierto?, hay una historia ahí tremendamente injusta que ocurre con estos trabajadores. Fíjate que nosotros encontramos el listado de los obreros fallecidos, que fueron 57 en el río Báquer, en la famosa Isla de los Muertos, hoy Monumento Nacional. Estaban en el diario La Alianza Liberal de Puerto Montt. Y entre ellos, cuando presentamos un libro acá en Castro hace tiempo atrás, un libro de Mauricio Osorio Pefaur, un señor que se llama José Cárdenas Miranda, que es de Castro, encontró en el listado que nosotros leímos como homenaje a los obreros fallecidos que estaba su abuelo. Hicimos un documental muy bonito que se llama El llanto del Báquer, y el regreso de José Cárdenas y su hijo justamente a cerrar un círculo familiar, porque el abuelo había quedado allá en el Báquer sepultado y ellos no sabían dónde estaba. Entonces es una historia de tragedia, de sacrificio, que yo invito a la gente a ver este documental. Está en YouTube, El llanto del Báquer, lo pueden ver, y ahí está parte contada de esta historia tremendamente triste que sufre la gente de Chiloé. Y la verdad que la tragedia obrera de Bajo Pisagua se llama así porque hay un bajo donde encalló un barco, el Pisagua, y fíjate que, bueno, esta gente se comenzó a morir, curiosamente, y luego cuando llega un barco a buscarlo, el vapor Araucanía, con el capitán Guillermo Titus, este barco llega a la zona de Dalcahue, pasa a dejar gente, digamos, en la isla de Quinchao, con su carga de tristeza, como yo digo, con su carga de muerte. Algunos obreros murieron acá. Todavía nos hace justicia, los diarios de la época ni siquiera lo comentaron, ni siquiera hablaron de la tragedia, muy poco, prácticamente muy poco de lo que pasó. El barco fue desinfectado en Ancú pensando que traían una epidemia, qué sé yo. Y claro, al final la gente ni siquiera se les pagó los sueldos. Muchos murieron en una tremenda injusticia que hoy día se llama la Isla de los Muertos, y que la gente lo recuerda, que hay 33 cruces ahí en esa isla, y solamente una sola cruz tiene nombre, que es la de Melchor Navarro, que tiene nombre y que está sepultado en ese lugar. Entonces, son historias tremendamente difíciles. Y por otro lado, ¿cierto? Hay otras historias que tienen que ver con los obreros chilotes que trabajaron en la zona, que tienen que ver con los levantamientos obreros. A propósito que el 23 de enero del año 1919 se produce un movimiento obrero de grandes proporciones en la zona de Puerto Natales, ¿cierto? Quejándose por los malos tratos de los frigoríficos. Allí estuvo el frigorífico Bories, que fue el más grande de Sudamérica, pero los tratos con los trabajadores eran bastante malos. Y por lo tanto la gente se rebeló en la época. Las ideas en boga eran anarcosindicalistas, habían llegado muchos anarquistas de Europa que traían estas ideas, y lógicamente la gente de Chiloé, como hicieron tantos otros, también fueron adaptando estas ideas y fueron de alguna manera enfrentando, ¿cierto?, esta explotación que vivían permanentemente. De tal modo que el 23 de enero del año 1919 se produce en Puerto Natales lo que se conoce como la rebelión de los tirapiedras, en una revuelta generalizada en el pueblo de los obreros del frigorífico, que toman el control de Puerto Natales. En estas refriegas, que están descritas en algunos libros de la época y del periodo, mueren 4 carabineros y 6 obreros. Entre los 6 obreros están 2 obreros de 21 años y de 24 años, oriundos de Castro, acá en la provincia de Chiloé. Ramón Mancilla Miranda, de 21 años, y Juan Saldivia Alderete, de 24 años, de profesión carpintero. Mueren allí en trágicas circunstancias. Y la gente, cuando vaya al cementerio de Puerto Natales, ubique la tumba de los anarquistas. Y ahí está sepultado Ramón Mancilla y Juan Saldivia, jóvenes chilotes muertos allí en trágicas circunstancias. Entonces, no se puede hablar que este poblamiento fue un poblamiento feliz. O sea, fue un poblamiento que lógicamente implicó tremendo sacrificio y tremendo sufrimiento. Y el otro punto que dejo también a continuación, que muy bien lo ha retratado el profesor Luis Mancilla Pérez en su libro sobre la Patagonia y la huelga del 21, es justamente esa huelga. La huelga del 21, que el 8 de diciembre se cumplen 100 años. Fíjate que de la huelga al 19 pasaron 100 años y en Chiloé pasó sin pena ni gloria, 23 de enero.
A mí me encantaría que una calle de Castro llevara los nombres de los chilotes muertos ahí, ¿cierto?, en Puerto Natales. Me encantaría que haya justicia para estos trabajadores. Asimismo, en la estancia Anita comienza en Argentina, Santa Cruz, la gran huelga de peones rurales de la Patagonia. Y muchos de nuestros coterráneos se vieron involucrados, lógicamente, allí. De tal modo que la gente debe saber que el primer fusilado en la huelga se llamaba Roberto Triviño Cárcamo, oriundo de Chiloé. Muere fusilado en la estancia El Cifre y todavía se recuerda que gritaba «Viva la huelga» cuando recibía el impacto de las balas. Bueno, este levantamiento obrero implicó la llegada del ejército. Cuando llega el ejército a pacificar, entre comillas, el ejército argentino llegó a fusilar, llegó a asesinar. Y eso en la historia hemos tenido otros. En Chile no hay que ir más lejos, lo que pasa con la zona de la Araucanía, ¿cierto?, después de la Guerra del Pacífico. Entonces, eso de esta naturaleza siempre hemos tenido en la historia de la humanidad y la historia de los pueblos. Pero esto es un tema que realmente indigna, porque lo que pedía la gente eran cosas tremendamente mínimas. Si analiza la gente hoy día, ellos pedían un sueldo mínimo que eran como 100 pesos, una cuestión que era que no, prácticamente nada. Pedían condiciones mínimas y digamos, de alojamiento, condiciones dignas, decían ellos, de alojamiento. Le daban puros cueros para taparse. Entonces ellos pedían condiciones dignas. Pedían, por ejemplo, que los nombres de los medicamentos, los botiquines, estén en castellano y no en inglés, en la estancia ganadera de Argentina. Pedían más velas para alumbrarse. Y resulta que por este petitorio, ¿cierto?, el tristemente célebre coronel Benigno Varela, imagínense el nombre, Benigno Varela, ordena los fusilamientos, le hacían cavar la tumba y luego lo fusilaban. Y la gran mayoría de los fusilados, que se estima, ¿cierto?, entre más o menos 500 y quizás algunos hablan hasta 1.500 personas, porque muchos fueron desaparecidos prácticamente, lo enterraban en cementerios clandestinos, y lo hacían cavar la tumba, como expliqué, y lo fusilaban. Fue realmente terrible. La masa obrera era prácticamente de Chiloé. Hay un relato muy importante que se llama El Chilote Otey de Coloane, del año 1971, que relata un poco estos relatos. Entonces, Varela y Anaya fueron los criminales más grandes de la zona de la Patagonia y coludidos con los estancieros que provocaron estas matanzas. Algunos chilotes eran salvados por los propios estancieros que encontraban que estaba su buen trabajador allí, lo iban a sacar al momento de fusilarlo. Muchos se salvaron, otros arrancaron, y los grandes protagonistas fueron justamente estas personas. Los líderes de la huelga, bueno, José Font, Facón Grande se llamaba, Antonio Soto Canalejo, el gallego Soto, que está sepultado en Punta Arenas, el toscano, el chilote, eran los líderes de la huelga. Yo recogí muchos relatos de esta huelga del 21 y realmente yo creo que el tratamiento que se dio en Chile fue realmente, yo diría, nefasto. Y lo digo nefasto porque el presidente de aquella época chileno era Alessandri, Arturo Alessandri, el llamado León de Tarapacá, ¿no? Ya sabemos cómo él actuó en la historia de este país. Y por lo tanto, ¿cierto?, él mandó un destroyer, el Williams, a la zona de Aysén, porque pensaban que del otro lado de la cordillera venían arrancando gente que eran colorados, bandidos rojos, cosmopolitas, comunistas, hablaban de un montón de cosas que eran mentiras, eran trabajadores de Chiloé que venían arrancando a su tierra. Bueno, fueron a esperarlo con el ejército, imagínate, para que lo acribillen pasando la frontera. Bueno, algunos, como dicen los viejos, las picaron para Punta Arenas, algunos llegaron a Punta Arenas, otros arrancaron, otros llegaron a duras penas acá, y pude recoger algunos relatos de esta tremenda historia de la huelga del 21, que ahora se cumplen 100 años, y nosotros esperamos hacer en Castro algo, o en Chiloé, que se hagan algunas, yo no diría celebrar, porque esa no es la palabra, pero sí conmemorar una fecha tan triste, ¿no es cierto?, para la gente de Chiloé, y se cumplen 100 años. Entonces, la historia es tan importante, porque la historia, al final de cuentas, lo que permite es que conocer una realidad del pasado para que no cometamos errores en el futuro. Entonces, claro, si tú me preguntas hoy día, ¿el poblamiento fue feliz? No, no fue un poblamiento feliz, pero sí la gente llegó a la zona con sacrificio y se quedó allí para siempre. De tal modo que uno puede decir que la llegada de Chilote fue marcando la zona porque dejó una huella, una impronta que perdura hasta el día de hoy. Así que este es un poblamiento muy particular de la zona de Patagonia.
Antes de llegar a la actualidad, quería, el punto que usted habla ahora al final, en el último tiempo han salido trabajos interesantes como los que comentaba usted, el suyo mismo, con respecto a rescatar esta memoria, esta historia de los chilotes, las chilotas, como el trabajo de Mauricio Osorio, que usted comentaba, que también estuvo con nosotros, del profesor Luis Mancilla, que también estuvo acá. Si bien existe este trabajo, este reconocimiento, y la sociedad chilota en cierto modo es cada vez más consciente de esto, ¿qué falta para que las autoridades tomen un poco más de protagonismo, en dar un mayor reconocimiento, como dice usted, nombrar calles, conmemorar quizás? ¿Qué solamente falta voluntad política o qué sucede ahí que...? Bueno, tú dijiste una, y la otra es que lean un poco, que conozcan la historia, porque lamentablemente la historia nuestra no está contada en la escuela. Esta historia no está contada en la escuela, lamentablemente. No hay libros de historia. Yo no sé cuántos libros del profe Mancilla están en la escuela de Chiloé. Yo creo que a lo mejor es muy pocas. ¿Cuántos libros que hablen de la época? Mira, hay muchos libros. Yo, mira, quiero mostrar uno al menos que encontré que lo compré en Argentina hace ya un tiempo. Me llamó la atención porque hablaba justamente de la gente de Chiloé. Un libro, lo voy a mostrar un poquito. Este libro, no sé si alcanza a ver bien por ahí o no. ¿Se alcanza a ver un poquito? Entre el viento y el frío, un siglo de historia. Claro. Mira, es de un argentino, se llama Gervasio Hugo Astete. Todos los relatos que están en este libro son de gente de Chiloé. Es increíble. O sea, entonces, ¿cómo es posible que estos libros no estén en los colegios? ¿Falta voluntad política? Sí. Mira, las corporaciones de educación tienen la obligación, yo digo la obligación moral, estando en Chiloé, de poder incorporar en sus planes de educación la enseñanza del patrimonio cultural y la historia. O sea, si no lo han hecho en tantos años, donde han desaprovechado una generación, que es la nuestra, que ya peinamos canas, yo lo lamento mucho, pero aquí lo que hay que hacer es simplemente que estas historias lleguen a la escuela, lleguen a los colegios, porque son los niños, ¿cierto?, los que de alguna manera van a recuperar esta memoria. Nosotros iniciamos un trabajo. Hoy día el chilote no es ya tan mal mirado como lo fue en el pasado. Si el término chilote era un término despectivo en la Patagonia, y todavía cuando tú encuentras algunos foros de deporte de Argentina, de repente para decir chileno le dicen chilote, ¿no? Porque el trato era así, ¿no? Porque claro, la condición de inmigrante tiene siempre esa cuestión discriminadora. Entonces, claro, la gente fue discriminada. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros padres y abuelos no sabían leer ni escribir cuando llegaron a la zona. Eran abusados y explotados por los dueños de estancia. Entonces, claro, hoy día eso cambió. Hoy día la gente de Chiloé no es la misma del pasado. Hoy día ocupamos un lugar importante en la Patagonia, nos quedamos para siempre allí. Entonces, claro, eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Pero ¿qué falta? Yo diría dos cosas: voluntad política, que se lea la historia, y tomar decisiones. Los alcaldes pueden tomar decisiones con respecto a eso. Los consejos municipales pueden tomar decisiones. Desde la Red de Cultura de Chiloé hemos estado por años tratando de impulsar que haya una asignatura de patrimonio en las escuelas. No lo hemos logrado. No sé lo que falta, pero qué lindo sería, a puertas del Bicentenario de Chiloé, de conmemorar un bicentenario, pudiese trabajarse esto, digamos, en la escuela de Chiloé. ¿Y por qué le digo a puertas de conmemorar un bicentenario? Porque vamos a cumplir 200 años de la anexión el año 26. Y fíjate que es importante, porque habrá que hacer un análisis de lo que ha significado para los chilenos la anexión obligada, porque nosotros no pedimos nunca ser anexados al Estado chileno. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que también es bueno revisar en la historia. Si ha sido realmente importante esa anexión, qué ha significado para nosotros y cómo podemos construir futuro a partir de la enseñanza de la historia en la escuela. Le quería dejar algunos comentarios antes de llegar como a lo más a la época actual. Tenemos a Anita Favela Jara, felicitaciones desde Chillán. María Claudia Millaldeo dice: vi su documental anterior, Chilotes en Patagonia. Emociona sobre todo a los que tenemos a nuestros padres y abuelos venidos de Chiloé, Aysén, Magallanes y Argentina. Chilgetub dice: una historia inmensa, que viva Chiloé y Quillón. Muy bien, pues. Eduardo Correa dice: ¿dónde conseguir esos talleres? Yo creo que se refiere a los documentales. Don Felipe comentaba que va a estar próximamente, que en unas semanas más, meses más, va a estar disponible en YouTube el documental, ¿no es cierto? El de la sí, mira, los otros están en YouTube, pero si la gente quiere ver algunos, en la página del museo,
Museo de Castro.cl, donde yo trabajo, están varios documentales que lo pueden pinchar ahí mismo y verlos tranquilamente. Así que yo creo que ahí hay posibilidades. Oye, yo quería decir algo, me olvidé de un dato, un detalle, pero quería decir que el presidente argentino, en la época de la huelga del 21, porque es bueno nombrarlo, a este señor, se llamaba Hipólito Yrigoyen. Es bueno decirlo. Yrigoyen y Alessandri. Y después, ¿qué pasó con Benigno Varela? Bueno, Varela fue asesinado el 27 de enero de 1923. Fue asesinado por un anarquista, Kurt Wilkens, en las calles de Palermo, en Buenos Aires. Le tiró una bomba y además creo que le pegó 4 disparos. Los mismos, dijo él cuando declaró, los mismos 4 disparos que le disparaba a los trabajadores en la Patagonia. Gracias por ese dato. Tenemos más saludos acá de Documental Despiértame, en el perfil de Facebook. Dice un saludo a Felipe Montiel. Nos conocimos cuando fuimos a grabar a don Carlitos Águila y una periodista chilena sobre los casos UFO en Chiloé. Interesante tema igual. Saludos. Posiblemente ellos nos van a acompañar en julio en el ciclo de charlas. Carlos Panales dice, cuando menciona Malvinas, ¿se refiere a las Malvinas que están cerca de Chiloé o a las inglesas? No. Las que están en disputa con Argentina, la que ocuparon los ingleses. De ahí llegó ganado Lanares. Eduardo Correa dice, ¿qué opina el profe Montiel de los pueblos originarios y el valor que ofrece su historia en la zona? Es fundamental, pues. Sin los pueblos originarios no hay historia, digamos, ¿no? O sea, yo creo que eso ni siquiera hablarlo. O sea, es cierto que nosotros somos un pueblo mestizo, ¿no? Obviamente, porque aquí hay 2 culturas que se juntan, pero sin el aporte fundamental de las culturas originarias no habría prácticamente historia. Así que yo creo que ahí hay un tema muy importante y es bueno dejarlo, digamos, en el sitial que se merece, ¿no? Y ojalá también se enseñe esa cultura con mucha fuerza en las escuelas, cosa que tampoco lo veo mucho en los días de hoy. Entonces, falta mucho por hacer, es una realidad. Pero sí creo que es fundamental. Usted nos habla del documental El llanto del Baker, ahí dejamos el enlace para quienes quieran verlo, el enlace de YouTube. También Eduardo Correa dice, el pueblo mapuche tiene su reputación histórica en la zona denominada Araucanía y mucho conocimiento de su identidad. De los pueblos de Chile, de Chiloé, yo creo, no se sabe mucho. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que hay mucho por investigar. Hay periodos que no conocemos nosotros un poco de la historia de Chiloé, que conocemos muy poco, ¿no? Primero, cierto, el poblamiento temprano conocemos muy poco porque hay muy pocas investigaciones. Es decir, cierto, uno investiga se investiga a la medida que aparecen restos. O sea, por ejemplo, en el país no existe una voluntad de investigar, sino que cuando aparecen restos en un sitio arqueológico, ahí el Estado llega y investiga. En Chile no existe esa voluntad de investigar, no existe esa idea de investigar, como en otros países, ¿no? Tenemos cerquita de Puerto Montt uno de los sitios más antiguos de América, Monteverde, Puente Quilo, acá en Ancud, lo nombré, Yaldada, cerca de Quellón, sitios de casi 6.000 años. Pero hay poca investigación. Esa es una de las cuestiones preponderantes porque no se conoce primero del poblamiento temprano. Y de la época española, digamos, de 1567, cuando se funda Castro hasta ahora, se conoce también muy poco. Hay periodos que no conocemos. ¿Por qué? Porque muchos documentos no están en Chiloé. Los documentos están o en Lima, o en Sucre, o en Sanlúcar de Barrameda, o en Sevilla, en el Archivo de India. Hay muchísimo material que está en Europa disperso. Y si ese material se trajera a Chiloé, para que la gente pueda investigar un periodo importante en la historia, también se debe conocer. Porque el poblamiento de Chiloé, independientemente de cómo fue, tampoco fue un poblamiento tan benigno. Igual tuvieron sucesos bastante fuertes de confrontación, como lo ocurrió en 1712, ¿cierto? Con esta situación que ocurrió con este levantamiento general de los indígenas Chiloé contra los encomenderos españoles. O sea, hay mucha historia que recorrer todavía, pero la huella chilota en la Patagonia está marcada a fuego, digamos, y hoy día es imposible negar, aunque por mucho se trató de negar esa historia, hoy día ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la cultura de Chiloé, ¿cierto? Y cuál es su influencia en la actualidad, yo lo podría explicar diciendo que es una cultura que se expande. La cultura chilota es una cultura que se expande. Es increíble. Si hoy día hablamos de cuántos chilotes hay en la Patagonia chilena en Argentina, hay miles de compatriotas descendientes o hijos de chilotes que quedaron desperdigados por toda la zona. Entonces, hay todo un presente y la zona de Magallanes se transforma con el tiempo, se está transformando en una reserva de cultura e identidad muy, muy importante para Chiloé.
Nosotros hoy día estamos viviendo los avatares justamente de una política económica bastante agresiva con la industria salmonera, que ha hecho de alguna manera perder parte de nuestra identidad, ¿no? Porque hay un efecto salmonera en la cultura que es innegable, donde la gente joven sale de los campos, se va a las fábricas, y si eso tú le sumas, ¿cierto?, una educación que prepara jóvenes para la vida urbana, es el fin de una cultura basada en la ruralidad. Por lo tanto, mira qué importante lo que digo. Punta Arenas, el sur de Argentina, es una reserva de identidad de Chiloé porque la gente conserva lo que se llevó de recuerdo. Y te digo esto porque el chilote no solamente cuando fue Magallanes llevó sus ritos, llevó sus creencias, llevó sus leyendas, llevó algo importante que era su religiosidad popular, ¿no? Hoy día tú encuentras la fiesta Jesús Nazareno de Caguache en Punta Arenas, lo encuentras en Río Grande, lo encuentras en Natales, lo encuentras en Río Turbio, lo encuentras en 28 de noviembre, lo encuentras, mira, en Río Gallego, que me tocó ver, ¿no es cierto? En Río Gallego, estuve en Gallego filmando con el documental de la Goleta Ancudi, estuvimos en la iglesia, en una de las iglesias de Gallego, y escuchamos a un señor cantar gozos al Nazareno. Era increíble, ¿no? Estábamos en Argentina y ahí, ¿cierto?, se cantaban los gozos a Nazareno. Muchos chilotes han surgido en la zona de la Patagonia, son empresarios importantes. Otros se quedaron ahí, ¿cierto? Otros simplemente se durmieron en torno a la sal, el viento y el frío. No volvieron nunca más a su tierra. Pero Chilote dejó una huella importante y esa discriminación de que sufrió hoy día ya no es real. Hoy día es otro tiempo, es otra historia, eso cambió, pero no se puede negar y nadie podrá negar que Chiloé fue padre y madre de ciudades y pueblos en Chile y la Argentina. Con respecto a lo que usted decía anteriormente del Baker, dejamos el enlace igual de las charlas que nos dio Mauricio Osorio Pefur, que usted nombró igual, de los obreros chilotes que protagonizaron la tragedia ocurrida en Bajo Pisagua en 1906. Dejamos el enlace para quienes quieran verla. También Mauricio Osorio habíamos dejado el enlace de la segunda edición de su libro. Próximamente nos comentaba que va a salir la tercera edición, más completa, con mejor edición y todo. Así que estamos esperando. Y justamente Mauricio Osorio le deja un saludo, dice: un gran abrazo, Felipe, gracias por tu trabajo y compromiso con la historia chilota en Patagonia. Así que le dejamos el saludo de Mauricio Osorio Pefuri. Muchas gracias, Mauro. Mira, Mauricio ha hecho un aporte extraordinario. Ha trabajado en profundidad el tema de la Isla de los Muertos. Le salió una competencia así a Mauricio, un libro que vimos la otra vez con él, pero que dice cosas bien particulares respecto de la Isla de los Muertos, ¿no? De un señor Guillermo Toro. Me llamó la atención sobre lo que dice sobre esto, porque sobre esta historia siempre va a haber confrontación en la historia, ¿no? Pero en fin, Mauricio yo creo que lo va a aclarar en la última edición de su libro. Pero aquí hay mucha gente, como yo siempre digo, esta es una minga que hemos trabajado siempre por la historia de Chiloé. Así que mira, Mauricio está en Aysén, por ahí está Víctor Hernández en Punta Arenas y otros amigos más de Magallanes. Hemos estado conectados siempre y esta historia de siglos, diría yo, de esta vinculación de milenios entre Chiloé y la Patagonia es una historia que ya se selló definitivamente. No hay lugar, ¿cierto?, en la Patagonia donde no haya estado el sacrificio, la huella y no haya quedado la sangre del chilote y sobre todo de la mujer. La mujer chilota, con su semilla, ¿no?, proyectó la Patagonia. La mujer chilota en la época de inmigración golondrina fue madre y padre en Chiloé. Para ella todo el reconocimiento en un lugar lleno de carencias, ¿cierto?, donde lógicamente la discriminación fue parte importante de la vida del chilote. A mí me tocó ver todavía cuando la gente por ahí por los 2000 negaba su origen, ¿no? Cuando la gente decía no quería decir que eran de Chiloé, obviamente por este trato indigno que se daba muchas veces, pero eso hoy día cambió totalmente. Hoy día hay una realidad distinta. Hoy día hay centros chilotes, hay festivales costumbristas en la Patagonia, la gente se reencuentra con sus raíces. En Punta Arenas se conmemora la llegada de la Goleta Ancudi el 21 de septiembre, cosa que nosotros no hacemos aquí, ojo, no hacemos aquí y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la voluntad que falta? Voluntad política, eso es lo que falta. Entonces, claro, de incorporar todas estas cosas en los colegios es lo que realmente nos debe hacer grandes el día de mañana, para no olvidar quiénes somos y de dónde venimos y el aporte que Chiloé ha hecho a la historia de Chile y al desarrollo de este país. Los chilotes han aportado muchísimo al desarrollo de Chile. ¿Qué más decir? Fuimos capaces de hacer un viaje sin disparar un tiro, incorporar
miles y miles de hectáreas para este país. Con respecto al tema de las mujeres que usted comentaba, estuvo con nosotros igual hace unos meses Isabel Ampuero Saldivia, usted dijo que estuvo por Río Gallegos, desde allá nos brindó la charla la invisibilidad de la migración de las mujeres chilotas hacia la Patagonia, así que le dejamos el enlace igual, y con respecto a Luis Mancilla Pérez, también le dejamos el enlace de la charla que tuvo con nosotros, Los chilotes de la Patagonia Rebelde, ahí para quienes que deseen verla. Tenemos más comentarios. Carlos Panales dice: siempre se ha sabido de la historia de las salitreras y desconocemos la historia del sur. Gracias. Bueno, yo puedo decir que muchos chilotes trabajaron en las salitreras del norte. De hecho, habían islas como Lemuy, donde la gran mayoría no inmigraba a la Patagonia, inmigraba a las salitreras. Pero si uno analiza, la explotación era la misma nomás, ¿no? Distintos capitalistas. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Viajaban, digamos, incluso de otras islas del mar interior de Chiloé, también viajaban al norte. Y cuando yo entrevisté a algunas personas, se reían algunos viejos, mañosamente, pícaramente, y decían que los trabajos de Magallanes eran trabajos de bruto. Pero resulta que picando piedra en las minas era quizás peor. En fin, son cosas que ellos contaban, digamos, pero de un tremendo sacrificio. El chilote estuvo presente como carrilano en los ferrocarriles de Temuco hacia el sur, estuvo presente en los puertos de Valparaíso, ¿no es cierto?, trabajando en los puertos en el norte, en las minas del norte, en las minas del río Turbio en Argentina, en las estancias de la Patagonia. Ha sido un trabajador toda la vida, un hombre humilde trabajador. Ese es el chilote. No perdamos nunca nuestra humildad y nunca olvidemos quiénes somos nosotros, y por qué estamos aquí. Pero no olviden también claramente que esta cultura, y como lo vuelvo a decir, es una cultura que ha logrado permanecer en el tiempo. ¿Y por qué yo digo conmemorar este bicentenario el 26? Porque tenemos que conmemorar que todavía estamos vivos. A pesar de todo, los chilotes estamos vivos. Y nuestra cultura está más viva que nunca, pero hay que seguir luchando por preservarla y mantenerla. Y tenemos justamente en este lazo tan importante con Magallanes esta reserva de cultura e identidad en toda esa zona. Le quería dejar más comentarios para que la gente no vale. Dice: muy didáctico, felicitaciones, Mónica Vera. Desde acá de Quillón, don Orlando Alarcón dice: en las nuevas poblaciones que se construyen en la isla, las municipalidades deberían tener presente hacer un reconocimiento, colocando los nombres de las calles y o pasajes de estos personajes de la historia de Chiloé. Mira, hay muchas cosas y hay mucha injusticia. Mira, nada que ver con el tema, pero no sé si la gente sabe. Sí, mira, en la propia Esmeralda, 7 chilotes tripularon allí el 21 de mayo. 4 murieron en combate. Entre esos, el héroe castreño José María Márquez Calixto. Entonces, hay tanta historia, pero tenemos que hacer tanta justicia que nos va a faltar tiempo seguramente, pero tenemos que empezar. Así que yo, de verdad, estoy muy contento con esta invitación. Espero que la gente haya comprendido un poco esta dimensión de estas vinculaciones de ayer y hoy con la Patagonia. Nada más que eso. Servir de enlace y motivarlos a la lectura. Yo lo que quisiera a la gente, motivarlos a leer. Hay libros interesantes, por ejemplo, La rebelión de los tirapiedras, muy interesante. No sé si lo ven por ahí. La rebelión de los tirapiedras. Hay muchos libros, ¿no? De Ramón Arriagada. Entonces, ojalá que estos libros lleguen a la escuela y se puedan leer. Los libros de Osorio, del profe Mancilla, del profe Soucy. Ojalá que estén en la escuela y los niños puedan leer. O sea, yo creo que falta mucho por hacer, pero esta historia de Chiloé tiene tantos ribetes, tanto engranaje, digamos, que falta tiempo para investigar. Nosotros, y mi generación, creo que ha hecho un aporte importante. Eso mismo le iba a comentar. Y eso yo creo que ya es innegable. Yo no soy solo. Hay mucha gente que estuvo antes que yo, que merece un reconocimiento por todo lo que hicieron. Y vienen nuevas generaciones. Y eso a uno lo tranquiliza. Hay generaciones luchadoras, hay generaciones que tienen fuerza, que tienen potencia, que vienen emergiendo, y nos parece súper bien que continúe esta recuperación histórica, que recuperemos con fuerza lo que nos pertenece y que nos sintamos orgullosos de ser chilotes. Yo he recorrido en mi vida muchísimas escuelas de Chiloé, pero muchísimas escuelas de Chiloé. He estado con muchísimos profesores, con niños, enseñando del patrimonio, hablando de Chiloé, y siempre les dejo un mensaje que se quieran a sí mismos, que quieran a su familia, a sus padres, pero también amen a su cultura y no la olviden, pero que nunca olviden de dónde son
y de dónde vienen y el por qué estamos aquí nosotros. Entonces, yo creo que siempre lo digo y termino siempre con la siguiente frase. Y tal vez es repetitivo, pero no me canso de decirlo. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día no es para las generaciones de hoy, es para los niños del futuro. Aquellos que van a nacer en el 2080, 2070, cuando nosotros los de hoy seamos simplemente un recuerdo, si es que alguien nos recuerda. Entonces, ese es el aporte, así que te agradezco. Sí, le quería dejar el último saludo a Felipe Montiel García, hablando de saludos viejos aquí viendo el programa con la PAU. Randy Gómez, lo mismo que decía usted, falta mucha literatura de Chiloé en nuestra isla. Carlos Panales, no son las autoridades las que reconocen la historia, es el pueblo que reivindica, dice. Estoy de acuerdo. Hugo Torres dice, maestro Felipe, están cerrados el Magallanes, el Benamí y el Rosedal, entre Mol, Doble Vía, Puente. Están cerrados el Magallanes, el Benamí y el Rosedal, entre Mol, Doble Vía, Puente, Parcelaciones. ¿Qué es ser chilote La pregunta es, ¿qué es ser chilote en el día de hoy? Uy, difícil pregunta, porque lo que dice Hugo Torres es la pura verdad, pues, lugares de encuentro van terminando. Yo creo que ser chilote el día de hoy es ser una persona que tiene que reivindicar su historia. ¿Ya? Tenemos mucho por hacer. Es decir, no tenemos que dejar de luchar. Lucharon los antiguos, lucharon nuestros abuelos por un mundo mejor, por un Chiloé mejor, salieron a trabajar, a ganarse el peso con sacrificio, y hoy día los de hoy tenemos que aportar justamente a esta historia. Recuperarla es nuestra obligación. Por ahí alguien decía, es el pueblo que reconoce su historia, y es verdad. El pueblo, ¿cuándo es patrimonio un objeto? ¿Cuándo es patrimonio un elemento? Cuando el pueblo lo quiere como tal, cuando la gente lo quiere. Si no, no tiene ninguna importancia. Si nosotros amamos a Chiloé, si nosotros queremos Chiloé, tenemos la obligación moral de defenderlo y preservarlo para el futuro. Así que queda mucho por hacer. Hay muchas cosas que están atentando contra Chiloé hoy día, pero lógicamente es el camino que nos tocó vivir, es la lucha que se viene, es la que tenemos que dar por preservar milenios, siglos de historia y reivindicar lo que es nuestro, ¿no? Un territorio que nos pertenece a todos, en el cual hemos dejado una huella, una marca indeleble. Ahí Eduardo Correa dice, independencia para Chiloé y la Patagonia. Jaime René Aro pregunta cómo se llama el libro, no sé a cuál se refiere porque me ha mostrado varios libros, no sé si será Entre el viento Puede ser La rebelión de los tirapiedras de o Entre el viento y el frío, de Gervasio Ugastete. Entre el viento y el frío de Gervasio Ugastete, pero si es para Jaime Aro se lo presto, que no hay problema. No hay problema. Perfecto. Ahí dejamos también el enlace de la página del Museo de Castro, donde nos dijo que habían algunos documentales. Quería dejarle que hay otros comentarios, por eso que dice Marcelo Zavala, disculpen que utilice esta publicación para consultarle dónde poder encontrar mapas y o planos de Ancud, Castro y otros de tipo colonial, independencia, siglo XVIII, XIX, de posibles digitalizados, ya que ustedes son los expertos en la zona sur. Gracias. Que escriba al Museo de Castro, museodecastro.cl, y que pregunte allí y lo podemos orientar. Y si se porta bien, le mando algunos mapas digitalizados. Ahí está la respuesta para Marcelo. Igual agradecer estos videos que encuentro muy buenos, dice Marcelo Ojeda, dice, podemos decir con propiedad que la Patagonia, tanto argentina como chilena, fue colonizada por nuestros chilotas, a costa de su sacrificio y sangre derramada por ellos. Lo plantea como pregunta. Sí, bueno, en realidad la gente chilote tuvo un rol fundamental en el poblamiento de la Patagonia, pero también, cierto, no solamente Chiloé, gente de Osorno, de Valdivia, de Puerto Montt, de muchos lugares también del país, ¿no? Pero los chilotes fueron una masa obrera muy importante en la Patagonia, porque hacían distintos trabajos en todas las estancias de Magallanes, ¿no? Trabajaban de todo, de esquiladores, fundamentalmente en las campañas de esquila, en los frigoríficos, de puesteros, de velloneros, etcétera, digamos. Eran trabajadores de alguna manera, porque bueno, alguien dijo por ahí y es verdad, ¿no es cierto? El empresario no llega a ser empresario per se, ¿no? Se hace empresario porque antes de serlo hay manos trabajadoras que le hacen ganar su fortuna. Entonces es importante la mano de obra. Sin mano de obra no hay fortuna para los empresarios. Y ese es un tema que nunca se quiso valorar, pero la gente de Chiloé
como te digo, hizo un trabajo tremendo en la Patagonia. Así que buscadores de oro, se la ingeniaban, pues si la gente no había trabajo en Chiloé, había que salir a ganarse el peso. Entonces, claro que es muy importante reconocer eso. Ahora, hay algunos que dicen que no, que los chilotes viajaron porque justamente hubo una epidemia del tizón, de la papa. Es cierto, pero son cosas puntuales. La gente viajó por necesidad, simplemente por necesidad, porque aquí no habían fuentes laborales y de trabajo que hizo que la gente viajara, que iba y venía como golondrinos a la Patagonia. Entonces, es cierto que claro, hay tizón de la papa y cosas por el estilo, pero la gente viajaba porque justamente tenía la obligación de hacerlo, ¿no? ¿Cómo iba a mantener a la familia, digamos, si aquí no había ninguna posibilidad? Entonces, claro, hay mucha gente que viajó por necesidad, y los barcos, como el Navarino últimamente, como el Taitao, como el Alondra, el Viña del Mar, el Villarrica, el Colo Colo, el Atlas, ¿cierto? Fueron barcos y vapores que viajaron a la zona de Magallanes y a la zona, digamos, y de Aysén, justamente llevando a miles de chilotes que fueron tomando posesión de sus lugares y fueron quedándose en la zona para nunca regresar. Muchos de ellos nunca volvieron. Yo me encontré en Río Grande, me encontré en Porvenir, en otros lugares de Argentina, en Río Gallego, con gente que nunca más regresó a Chiloé, gente que no había vuelto hace 50 años, digamos. Entonces, cuando uno le cuenta que Chiloé está muy cambiado, o sea, realmente cuando ellos se fueron hace 50 años era un panorama muy distinto, donde ellos contaban que la gente andaba pata pelada, que la gente para ir a la escuela, los niños todavía iban descalzos, y contaban sus realidades que son distintas a las de hoy, pero se quedaron allá y no volvieron, y algunos prosperaron, y prosperaron muy bien. Don Felipe, no sé cómo está de tiempo, que hay algunas preguntas, si se las puedo ir dejando o está como complicado de tiempo. No, si hay algunas preguntas las puedo contestar, sí. y ya creo que hemos estado ya un rato sí. Suficiente, no sé cuánto llevamos, pero casi sí, ya una hora 30. Sí. Sí, saludos desde Valdivia, aprendiendo de la historia de Chiloé y el archipiélago. Y don Jaime Marimán, que fue candidato constituyente por el pueblo originario, dice: primero, felicitaciones a Felipe y consulta, de acuerdo a tus investigaciones, ¿cuál podrías decir que era el perfil del inmigrante chilote? ¿Se podría decir que era rural, principalmente analfabeto, huilliche, mestizo, de algunas zonas del archipiélago principalmente? Bueno, yo creo que no hay un perfil. Primero, era trabajador. Era un hombre trabajador, de sacrificio y de tremendo esfuerzo. Ya sea un hombre de apellido indígena o español o mestizo, fueron trabajadores que llegaron a toda la Patagonia. La Patagonia está lleno de relatos de trabajo y de esfuerzo, de sacrificio de la gente de Chiloé. Por lo tanto, yo diría que no hay un perfil. Yo creo que lo que identifica al trabajador chilote en la Patagonia es que era un tremendo trabajador. Y un trabajador dócil. Un trabajador que no es sumiso, ojo, no confundir. Un trabajador dócil. Un buen trabajador. Un hombre de sacrificio. Muchos, claro, no sabían leer ni escribir cuando llegaron. Aprendieron, porque en la estancia a todo esto igual habían bibliotecas y muchos aprendieron a leer allí. Entonces hay toda una historia de sacrificio. Yo cuento siempre, una breve, como para ir cerrando. Me tocó recoger en mis libros una historia muy bonita de un señor que salió de una de las islas de Chiloé, no voy a dar los nombres, pero que él fue, digamos, de niño a la Patagonia, lo llevó un señor, se acostumbraba que un hombre mayor llevaba al niño a la Patagonia, con 14, 15 años. Se embarcaron en Castro, fueron de una isla del archipiélago, llegaron a Puerto Piedra, ya a la zona de Aysén, cruzaron al otro lado del Hambre, Argentina. Al intentar cruzar, el gendarme le dijo: tú eres muy niño, tú no puedes quedar aquí, tú tienes que volverte. Y claro, él le rogó que lo dejaran pasar, y el señor, que era de apellido Corbett, que lo llevaba, le cambió al gendarme un revólver Colt por un caballo. Y el argentino lo deja pasar a este niño, y comienzan a deambular por la Patagonia rumbo a la zona de San Julián, Puerto Deseado. Caminan cerca de 2 meses, este niño con lo puesto, con un ponchito que le hizo su madre, y llegó a una estancia de un señor que se llamaba Constantino Braña. Cuando llega a la estancia de Constantino Braña, que era un español, este señor que lo llevaba le dice: hasta aquí nomás llegamos, cabrito. Y le dijo: yo me voy y tú te quedas solo aquí. Ese niño fue abandonado por este caballero en una estancia, solo, triste. Me contaba que lloraba a mares. Y cuando lo descubre el dueño de la estancia, lo calma, le dan ropa,
lo alimentan, y él se queda aproximadamente como 8 o 10 años en la estancia, de tal modo que cuando un tiempo de vacas flacas en las estancias ganaderas de Argentina, este señor Braña, que se había encariñado con este niño de Chiloé, le dice: mira, nosotros regresamos a España, yo tengo una gran finca en los alrededores de Madrid y te pido por favor que te vayas con nosotros porque te quiero pasar como hijo en Buenos Aires. Este amigo de Chiloé, que hoy está fallecido, me dice: yo no me quise ir, don Felipe. Yo quise volver a mi tierra. ¿Se imagina usted? Me dice, no estarían todos estos cabros chicos aquí hoy día, mis nietos, escuchando la entrevista que usted me está haciendo. Esas son las historias de sacrificio de la gente de Chiloé. Esa es una de las historias tremendas de esfuerzo. ¿Cómo no sentirse orgulloso de ser chilote? ¿Cómo uno no se va a sentir orgulloso de ser chilote? Si tenemos profundas raíces indígenas y también del otro lado. Entonces, ¿cómo no sentirse orgulloso de pertenecer a esta tierra cuando aquí hemos generado hombres de tremendo valor y gente de mucho sacrificio y mujeres de tremendo sacrificio de Chiloé, porque con su sangre dejaron su marca en la Patagonia las mujeres, y además acá en una época a falta del hombre hacía de papá y mamá? Entonces, ¿cómo no valorar esta historia? Que es una historia de los humildes, pero es una historia que se impuso en la Patagonia y que quedó para siempre con una huella indeleble, imborrable en toda la zona. Hoy día no se puede negar que Chiloé, como yo digo, fue padre y madre de ciudades y pueblos en Chile y Argentina. Muchas gracias, estimado amigo. La verdad que para mí ha sido un placer. Y un abrazo gigante a toda la gente que estuvo escuchando el programa. Y bueno, sí, cuando me inviten ahí para las historias de Quellón, estaré dispuesto a conversar con ustedes. Ya, ahí le quería dejar el último saludo de despedida. Felicitaciones al espacio, completísimo, buenísimo, gracias por la clase. María Claudia en Coyhai, que también tenemos el Nazareno y una linda iglesia de Tejuelas que Aluxanza Chilote. Freddy Nahuelquín Saldivia, la memoria indígena está presente en toda la Patagonia. Cristian Ojeda Montiel, saludos a María Angélica, Manuel y Cristian, excelente relato como siempre. Francisco Ojeda Garcés, saludo al profesor Felipe Montiel, falta voluntad política también y de la unión de los pueblos chilotes. Hoy todos velan por su comuna, se necesita más cultura en Chiloé para los mismos chilotes. Gladys Navarro, saludos cariñosos Felipe, qué lindo que hables y defiendas nuestra isla hermosa, muchos cariños desde Temuco, orgullosa de ser chilota. Javier Cárcamo, ¿hay libros digitales de estas historias? Pregunta. Por lo menos la de Mauricio Osorio, sé que está la segunda edición disponible de la tragedia del río Baika. Y más, no sé, usted no sabe, ¿no? No. Desde Punta Arenas, Huichipani, dice Néstor, desde Punta Arenas viendo el programa, saludos. Jaime Renearo, felicitación, amigo Felipe, qué gran clase nos has dado. Voy a ir a Castro a pedirte el libro Entre el viento y el frío. Un abrazo, amigo. Carlos Panales, felicitación al programa y la impronta histórica de su localidad. Y después Jaime Renearo dice, tu historia a mí me recuerdan a mi padre, que el año 1923 ya estaba en Argentina. Grande maestro, dice Iván Ayoy. Néstor Fabián Aguilar, muy linda charla. Pedro Parra, gracias por toda la información, saludos, un gran abrazo. Néstor Fabián Aguilar, soy hijo de Chilote y vivo en Santa Cruz. Marcelo Ojeda, gracias, muy buenísima la exposición y muy grato la participación de usted, don Felipe, y no sé si puede responder la última pregunta de Documental Despiértamo, que dice, ¿nos puede comentar sobre qué ocurre con el bypass de Castro y restos óseos encontrados? ¿Es verdad esa situación? Bueno, primero decirle a la gente que esa información de restos óseos es falsa. Nunca se han encontrado restos óseos en el bypass de Castro. Solamente restos de cerámica y otras cosas, pero no restos óseos. Eso primera cuestión que hay que decir. Y bueno, esos restos se protegen y están protegidos. Así que, pero el bypass sigue avanzando, ¿no? Así que hay preocupación, igual ha estado presente, igual hay comunidades muy preocupadas, la comunidad de Campo Alto está muy atento a todas estas cosas, así que está pasando, aunque yo ya no trabajo para el Consejo de Monumentos Nacionales, yo trabajé durante muchos años, ya dejé de trabajar allí, pero siempre preocupado por el tema del patrimonio, así que agradezco la pregunta, pero ese hecho no es efectivo. Y el último saludo de Luis Alberto Gallardo, grande profesor, felicidades. Así que... Luis Alberto Gallardo, estuvimos juntos en la Patagonia, Nostalgia de la Patagonia se llama el documental.
Luchito Gallardo, de ahí de Romasal. Justamente Grande. uno de los inmigrantes que... Un grande, un grande. Muchas gracias, don Felipe, por su tiempo, su voluntad, buena disposición y por tremenda clase, como decían algunos, que dio hoy día para todas las personas que nos estaban viendo, que fue bastante el público, la verdad, y la participación igual. Y dice aquí a Pedro Barros desde Toronto y me gustó mucho, adelante y fuerza de cuidar lo nuestro, así que ahí los felicitan igual. Muchas gracias, don Felipe. Y María Claudia, ojalá que lo invite de nuevo pronto, habla con tanto conocimiento y desde el alma de la historia de Chiloé y alrededores patagónicos. Así que vamos a hacer caso ahí para invitarlo nuevamente. Gladia Torres, muchas gracias por su trabajo, Felipe. Así que nada, van a seguir abriendo más comentarios, así que mejor quería agradecerle por su tiempo y buena disposición. Así que no, ahí nos gracias a usted y a la gente que está ahí viendo el programa, así que igual un saludo afectuoso desde Castro. Y nada, solamente lo que quiero decir finalmente es que tenemos que creer nuestra historia. Eso implica reconocernos a nosotros mismos. Así que Chiloé, ojalá que viva por siempre, que mantengamos el espíritu de la minga, que es lo que nos hace orgullosos de ser chilotes. Así que mientras preservemos eso, esta historia de Chiloé nunca morirá. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Va a quedar la charla disponible en el canal de YouTube y también en el Facebook de la página Historias de Quillón. Así que muchas gracias, don Felipe, gracias al público y nos vemos hasta julio, finales de julio, vamos a tener el 6º ciclo de charla. Así que estén muy bien. Gracias.